Mi esposa, Sarina, había cosido el túnel después de que encontramos a nuestro hijo de 3 años, metiendo y sacando la cabeza de una funda de almohada sin usar. Bo se había reído de alegría ante el acto de esconderse de su padre y Sarina y quería que esta alegría continuara. Entonces, se decidió que construiríamos algo. No fue difícil construir el túnel de la funda de almohada. Mi esposa compró unas fundas de almohada rojas y blancas baratas, rasgó los extremos cosidos y luego cosió los extremos para formar un largo túnel de bandas rojas por el que Bo se arrastraba. Nuestro hijo dudaba al principio, pero pronto desapareció en la manga de tela. Cuando la cabeza de Bo asomó al final del túnel, la sonrisa más amplia que había visto estaba plasmada en su rostro. Su sonrisa solo rivalizaba con la de Sarina y la mía. Se encariñó tanto con el juguete extraño que me despertaba después de que las luces se apagaran con los sonidos de su risa provenientes de la sala de estar, solo para encontrarlo entrando y saliendo del túnel de la funda de almohada en la oscuridad, la imaginación corriendo demasiado rápido para adultos para entender. Sarina lo reprendió por jugar sin la supervisión de un adulto, pero no me importó. Túnel de funda de almohada, videojuego, computadora, herramienta, instrumento. No importaba de qué se trataba, porque cuando un niño encontraba un objeto, nada podía impedirle jugar con él. Pero todo lo que realmente era una distracción muy necesaria. Esto había sucedido durante el declive de nuestra hija. Missy solo tenía 10 años, pero tenía una serie de problemas mentales y sociales que se remontaban a años atrás. Los episodios de depresión severa llegarían a las colinas de una euforia inesperada solo para volver a caer en un valle de paranoia. Sus fobias eran las peores. Las aversiones inexplicables a situaciones u objetos enviaron a Missy a llorar frenéticamente o ataques de pánico. Le tenía miedo a las mariquitas un minuto y luego a los trenes que, de alguna manera, se convirtió en una fobia a los gérmenes. Cambiaba de una semana a otra, a veces a diario. Su miedo al color rojo era, con mucho, el más difícil de manejar y aceptar. Pero eso pensamos. El tiempo en casa se agrió y por eso Sarina y yo estábamos tan felices después de que hicimos el túnel de la funda de almohada de Bo. Ver feliz a uno de nuestros hijos era un descanso muy necesario. Fue un breve pero necesario descanso del declive de Missy. Los puntos brillantes eran pocos y espaciados. Los costos de la terapia de Missy habían ido en aumento. Las redes sociales fueron las culpables primero, luego la lógica mental impulsiva, luego nuestras propias habilidades de crianza. Finalmente, una administración diaria de distintas píldoras sería su cura. Como su padre, me opuse a esto. Mi hijo no se convertiría en uno de esos niños zombies de los que he leído. Lo que había que hacer eran algunas tácticas de la vieja escuela para enfrentar el miedo. Así superé mi miedo a hablar en público. En la escuela secundaria recitaba poesía en el concurso de talentos, en la universidad brindaba en las fiestas y ahora, como diácono de mi iglesia, me dirigía a cada congregación dominical con devociones matutinas. Sarina superó una fobia debilitante a los truenos cuando era niña al quedarse despierta hasta tarde una noche durante una tormenta cuando tenía 11 años. Ahora, las tormentas eléctricas no la molestan en absoluto. Uno no puede simplemente negarse a hacer cosas o probar nuevas experiencias por miedo. No vale la pena vivir la vida a través de ese método cruel. Ya sea a través de algún documental sobre animales que vio en la televisión o de un video aleatorio visto en TikTok, Missy había decidido que la fobia de esta semana serían las serpientes. A pesar de que nadie en nuestro vecindario había visto una serpiente en años o que nuestra residencia pertenecía a un área donde las serpientes son raras para empezar, ella se quejó y suplicó que hiciera un trabajo elaborado en la casa, especialmente en su habitación, para que las serpientes no pudieran gatear. Caminó por toda la casa, saltando por encima de los muebles, esquivando el túnel de la funda de almohada, rastreando las ventanas, todo para mostrar cuán vulnerables éramos a las depredaciones de sus serpientes ilusorias. La morderían, explicó, o se comerían a todos los miembros de la familia. Mis intentos de discusión racional la llevaron a tal paroxismo de angustia que Sarina y Bo la abrazaron hasta que los gritos se convirtieron en suaves gemidos que se transformaron en risitas. Entonces se me ocurrió. Missy estaba actuando de esta manera únicamente para llamar la atención. Esta revelación puso en marcha mi idea de afronta tus miedos. Si ella estaba realmente asustada de tales cosas, entonces el miedo la atacaría sin la presencia de mí o de su madre. Claro, si sus fobias fueran más que simples objetivos para obtener más atención, entonces mis tácticas podrían verse como malas. Pero era un riesgo que valía la pena correr en ese momento.
Compré la serpiente de plástico más realista que pude encontrar. Mientras escondía la serpiente debajo de la almohada de Missy, pensé que sería una gran sorpresa si la solución a nuestros problemas fuera una réplica de una serpiente de liga de Amazon de $7.99. Enrosqué la serpiente falsa en la típica espiral y coloqué su almohada rosa encima y luego reposicioné su colcha. La idea era la siguiente. Cuando colocaba la mano debajo de la almohada, para lograr su posición natural para dormir, se sentía alguna cosa. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Qué haría cuando viera que era su miedo? Su respuesta me daría una plétora de respuestas. El escenario estaba listo. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. Sarina y yo nos retiramos a la cama después de arropar a nuestros 2 hijos. Sarina tuvo que sacar las manos de Missy de su camisa con Missy, suplicando que durmiera en nuestra cama para que las serpientes no la atraparan. Atención, pensé. Todo es para llamar la atención. Dejé la lámpara encendida para ella, como me pidió, e hice todo lo posible por no mirar fijamente mi trampa. Fue mucho más fácil. Le besamos la cabeza, le dijimos que lo amamos y apagamos las luces. No me habría sorprendido que estuviera dormido antes de que Sarina y yo nos metiéramos en la cama. Decidí no contarle a mi esposa sobre mi duro experimento amoroso. Es mejor dejar algunas cosas en la oscuridad. Nos besamos, nos pusimos cómodos y pronto mis ojos se volvieron pesados. Un ligero toque me sacó del sueño. Era muy tarde. En la zona oscura de mi dormitorio distinguí a Missy. Ella me estaba haciendo tapping. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté, todavía atontado. Maté una serpiente, susurró y levantó un bate de té. Reaccioné con una risa casual. Mi plan había funcionado. Sarina se dio la vuelta al oír nuestra conversación. ¿Qué? Lo comprobaré, le dije y me levanté de la cama. No se preocupe. Confía en mí. Esto no calmó a mi esposa y ella también comenzó a buscar sus pantuflas. Mi táctica de enfrentarte a tu miedo parecía haber funcionado. Caminé pesadamente por el pasillo, todavía medio dormido, y llevé a Missy a su habitación. No había habido una explosión de gritos o una escena teatral para extraer una respuesta emocional de mí o de su madre. Nadie de quien llamar la atención. Parecía tranquila, serena. Doblé la esquina hacia su habitación con la suposición de que encontraría su colcha tirada a un lado y una serpiente falsa en el medio de la habitación que había sido golpeada en un fajo de plástico que se asemejaba a un chicle. Le habría preguntado qué hizo cuando encontró la serpiente. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Qué sintió ella? Le explicaría a mi hija que para afrontar tus miedos se necesita coraje aunque parezca difícil. Pero en cambio, su habitación estaba como la había dejado. Mientras Sarina pasaba por el pasillo, me di cuenta de que la colcha de Missy estaba cuidadosamente doblada cuando decidió dejar la cama. La puerta de su armario estaba entreabierta desde donde fue a buscar el bate. Y no había ninguna serpiente de plástico en el suelo. Fui hacia la almohada rosa y la levanté. Enrollada cuidadosamente estaba la serpiente de liga falsa. Me volví hacia mi hija mientras Sarina entraba corriendo en la habitación. Bo no está en su habitación, dijo con urgencia. ¿Qué serpiente mataste, cariño? Pregunté, notando una mancha roja decorada en el pequeño murciélago que sostenía Missy, el grande rojo y blanco en la sala de estar. Seguí golpeándolo hasta que dejó de retorcerse.